San Juan en el capítulo 8, versículos 31 al versículo 32. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al versículo 32. Yo pienso que el ideal más alto de todo ser humano es el concepto de libertad. Sabe que por vivir bajo este concepto de libertad, los pueblos se han levantado en guerras internas que han costado la vida de millones y millones de personas alrededor del mundo. Por ejemplo, poblaciones civiles se han rebelado en contra de sus gobiernos y han tomado las armas y han luchado por este concepto, el concepto de la libertad. Por ejemplo, cuando una nación se siente amenazada, cuando siente que su libertad es amenazada, las naciones se pronuncian en guerras. Y le voy a decir por qué. Porque el hombre, el ser humano, cada uno de nosotros, hemos sido diseñados y formados para vivir en libertad. Así fue desde el principio, cuando Dios colocó al hombre en el jardín del Edén. Dios lo colocó con una plenitud de libertad y con un alto ideal de ser libre. Tristemente, todos sabemos a través de la historia de la palabra de Dios que el hombre perdió su libertad por su propio pecado, y al caer en su propio pecado vino a ser víctima y a vivir como esclavo por su propio pecado. Todo ser humano quiere ser libre, pero ¿qué dijo Jesucristo concerniente a esta libertad? En el versículo 31 del Evangelio de San Juan, capítulo 8, vamos a ponernos de pie. Solo son 2 versículos, pero en honor a la palabra de Dios, me gustaría que nos pusiéramos de pie y en voz alta leamos estos 2 versículos. ¿Están conmigo, mis hermanos? Dice la Biblia, San Juan capítulo 8, versículos 31 al versículo 32, en voz alta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 3 veces. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pueden tomar asiento. El tema de mi mensaje es: la verdad os hará libres. Un concepto correcto de abrazar la verdad de Cristo lo encontramos en el versículo 30, y note usted lo que dice el versículo 30. Hablando de estas cosas, ¿qué dice la Biblia? Muchos creyeron en él. ¿Por qué digo que este es el concepto verdadero, correcto, de abrazar la verdad? Porque en los versículos anteriores, el Señor Jesucristo estaba hablando a los discípulos de que Él era el Hijo de Dios. Estaba hablando de que Él había venido del Padre y que había descendido del Padre, y que todo lo que el Padre le decía que Él hiciera, Él lo hacía. Entonces, en el versículo 30, la Biblia dice que muchos de los que le seguían, ¿qué dice la Biblia en el 30? Y hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Creyeron en Cristo, note usted, no por lo que Él hacía, sino por lo que Él dijo de lo que Él era. Yo creo que el enfoque correcto para convertirse en un discípulo de Cristo es creerle no por lo que Él hace, sino por quién es Él. Mucha gente quiere venir a Dios y quiere conocer una verdad y una libertad simplemente porque primero quiere ver lo que Dios hace sin entender realmente quién es Dios. Los discípulos y mucha gente que le seguía, en este caso, dice que muchos creyeron en Él, pero creyeron no por lo que Él estaba haciendo, no por los milagros, no porque les dio de comer a mucha gente, no porque sanaba a los leprosos, no porque hacía ver a los ciegos y escuchar a los sordos, sino porque creyeron que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Una vez Jesús le dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Tomás,
porque has visto, has creído, más bienaventurados los que sin ver creyeron. Para creer en Dios, yo no necesito ver los milagros que Él hace. Basta con entender que Dios es Dios. Y estos hombres que estaban escuchando a Jesucristo, dice que muchos de ellos creyeron. Pero cuando vamos al versículo 31, me doy cuenta de un concepto incorrecto de abrazar la verdad de Cristo. Dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él, y note usted la expresión: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros verdaderamente permaneciereis. Es que en realidad muchos de ellos, aunque creían, no estaban permaneciendo en su palabra. La palabra permanecer significa morar, morar. Si vosotros morareis, viviereis, permaneciereis en mi palabra, entonces serían mis discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 30 y el versículo 31? La diferencia entre el 30 es que esa gente creyó porque creyeron lo que habían oído de Jesús. Pero en el versículo 31 nos damos cuenta que estos habían creído, pero no habían permanecido en la palabra que habían oído. Y por eso Jesús les dice: si permaneciereis, está bien que hayan creído, pero Él dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El problema con esta gente es que se dejaron ir más por lo que Jesús hacía que por lo que Él decía que realmente quién era. ¿Quién es Jesús para usted? Para mí Jesús es Dios. Para mí Jesús es el hombre que vino y murió en la cruz por mis pecados. Yo creo en Él, no por lo que Él hace, sino por lo que Él dijo que era Él. Él es Jesús. Y aquí está la gran diferencia. Creer en Cristo implica un asentamiento en el corazón más que en la mente o la razón. ¿Saben, mis hermanos? Muchos son intelectuales, pero no llegan al punto de convertirse en discípulos de Cristo que les conlleve hacia una verdadera libertad. La manera de llegar a ser libre y conocer la verdad es entregándose con fe a Cristo mediante una fe profunda, nacida de un corazón que le cree a Dios, no por lo que hace, sino por quién es Él. Él es Dios. Yo adoro a Dios no por lo que Él hace. Estoy aquí en la iglesia no por lo que Él ha hecho en mi vida. Estoy aquí porque Él es mi Dios. ¿Qué tal si Dios no te hubiera hecho ninguna obra esta semana? ¿Dejaríamos de creer en Él porque no te hizo nada? No es por lo que Él hace, es por quién es Él. Y note usted en el versículo 32, Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué hace libre a un ser humano? Hermanos, no son los principios religiosos. ¿Cuánta gente religiosa pero vive con un vacío tremendo en su corazón? No son los principios religiosos, no son los principios de conducta o ética moral, no son las habilidades intelectuales, no son los conocimientos científicos o filosóficos, etcétera. Lo que te hace libre es tener un enfoque correcto de tu fe. Todos hemos nacido con una fe común y todos los que estamos aquí tenemos fe. Hermanos, aún los ateos tienen fe. Es una fe con la que ellos han nacido. El ateo tiene fe que se sienta en una silla y que no se va a caer, por eso se sienta, porque tiene fe. El ateo toma una llave para encender su auto y la mete en el encendedor porque él sabe que al darle vuelta a su carro va a encender. Esa es una fe común con la que todos nacemos. Pero para ser libres necesitamos una fe que vaya más allá de lo común y que crea que Dios es real en su vida. Es una fe producida de lo más profundo del corazón, creyendo no solamente con el intelecto, sino creyendo con el corazón. Por eso que dice la Biblia en Romanos: si creyeres que Jesús es el Señor,
y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que me hace libre es tener un enfoque correcto de mi fe. Otro punto es vivir, es decir, mantenerse en la palabra de Dios, no en nuestros argumentos y opiniones, sino en los dichos manifestados en la palabra de Dios. Mire, hay gente que es muy sincera, pero muy sinceramente equivocada. No, pero pastor, yo creo en Dios a mi manera. No, pero aquí yo soy muy sincero con Dios. Eres muy sincero, pero muy sincero equivocado. Porque a Dios vamos a agradarlo y vamos a tener una plena libertad en nuestras vidas solamente a través de la fe en Él. Y aquí está Jesús diciéndoles: vosotros seréis libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un tercer punto es permanecer en la dirección correcta de un discipulado verdadero. Hermanos, muchos son discípulos, pero no de Cristo. Muchos son discípulos de su religión, de su secta, de sus líderes, de sus pastores o ministros. Muchos son discípulos de Buda, de Mahoma, pero no de Cristo. ¿Y cuánta gente pretende ser discípulo y ser libres cuando realmente no han entrado en una relación permanente con Dios, aprendiendo de su maestro que es Jesús? Y sabe que en cuarto lugar, yo vengo a ser libre y yo conozco la verdad cuando tengo un conocimiento profundo de la verdad de Dios. Y su verdad no se encuentra en la naturaleza, no se encuentra en los astros, no se encuentra en el horóscopo, no se encuentra en las cartas. La verdad de Dios no se encuentra en los brujos, en los adivinos, no se encuentra ni en el Papa, ni en Buda, ni en Mahoma. La verdad, dijo el Señor, se encuentra en Él. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino. ¿Y yo soy qué? Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, la verdad se centra y se encuentra en el Cristo resucitado, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, no tengo tiempo para extenderme, pero en el versículo 33, miren lo que le dicen estos hombres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire, qué ignorancia más grande de estos judíos. Los que hemos leído la historia, usted se habrá dado cuenta que los judíos fueron esclavos de los egipcios, esclavos de los medas, esclavos de los persas, esclavos de los griegos, esclavos en ese mismo momento de los romanos, y eran esclavos también de los babilonios. Y le dicen a Jesús: hey, ¿por qué nos dicen que somos esclavos? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y sabe cuánta gente hay hoy en día que dice: no, pastor, yo no soy esclavo? ¿Qué tal si tienes adicciones en tu vida? ¿Qué tal malos hábitos? ¿Qué tal muchos de nuestros jóvenes y adultos adictos a la cibernética? Adictos al teléfono, al celular, a los textos, al Facebook, al Twitter. Hermanos, esta semana me llamó un señor, esto de la radio, que se separó de su esposa porque en Facebook alguien se hizo amiga de él y comenzaba a chulearlo: me gusta tu foto, me gusta tu profile, me gusta que esto y lo otro. Y la esposa vio, y esto ha causado divorcio en la pareja. Y me dijo él, ¿sabe qué me dijo? ¿Sabe qué, pastor? Ahora dejé a mi esposa y ahora vivo con esta mujer que me encontré en Facebook. Y no somos esclavos, y no hay esclavitud. Y Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted puede ser libre hoy en la persona del Señor Jesucristo. No siga más esclavo de sus adicciones, de sus malos hábitos. Entregue su vida a Cristo Jesús, porque el único quien le puede hacer libre se llama Jesús. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Cierre sus ojos
Y démosle gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por todas tus bendiciones. Si usted nunca ha invitado a Jesús, si usted quisiera conocer a Cristo en estos momentos, ¿por qué no levanta su mano? ¿Por qué no dice, pastor, yo quiero que ore por mí? Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Quizá usted quiera reconciliar con Dios. ¿Por qué no permite que Cristo libere su corazón? ¿Por qué no viene aquí al altar conmigo? Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Todos están orando con los ojos cerrados y con el rostro inclinado. ¿Habrá alguna persona que levanta su mano conmigo y dice, pastor, ore por mí? Yo quiero rendir mi vida a Jesús. Quiero que Cristo entre en mi corazón y quiero que Él perdone mis pecados y me dé la seguridad de ir al cielo. Todos están orando. ¿Habrá alguien que levanta su mano y quiera venir aquí al frente? Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna persona? No luche con Dios. Este es su tiempo. Este es el momento de conocer y entregar su vida a Jesús. ¿Habrá alguien? Levante su mano, por favor. ¿Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero conocer a Jesús. Muy bien, Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.